Gracias, doctor. Bueno, muy buenas noches. Bienvenidos a todos los participantes. Vamos a continuar con nuestras sesiones de este curso interinstitucional que estamos haciendo los residentes en Puebla, el Centro Médico Nacional de Puebla, de parte del Servicio de Cardiología. Ya nuestra última sesión fue una sesión magistral acerca de ecocardiograma y vamos a empezar a hablar de temas que son sumamente comunes y relevantes para nuestros pacientes. El día de hoy tocan las valvulopatías, un enfoque clínico, como la clínica, tener un estetoscopio, estar al lado del paciente y utilizar nuestros sentidos, nuestras manos, nuestros oídos y nuestro cerebro, obviamente, van a favorecer al paciente para tomar decisiones de forma inmediata y tener diagnósticos certeros. Vamos a empezar. En cuanto a la agenda del día de hoy, pues la podríamos dividir en tres grandes partes. Un pequeño recordatorio acerca de qué es la exploración física cardiológica, qué es lo que debemos recordar y tener en cuenta en los pacientes. Y después vamos a sugerir, con un poco de razonamiento clínico, un abordaje ya integrado para algunas de las valvulopatías más importantes que tenemos. Y al final, pues vamos a retomar un poco algunos soplos especiales con cierto peso histórico por su importancia. Y con esto tendríamos nuestro comentario final con nuestra experta del día de hoy. La introducción a el paciente cardiológico es una cuestión bastante importante. Una historia clínica bien hecha, realizada de forma meticulosa y cuidadosa, revela mucha información acerca de no solo el diagnóstico, sino también la severidad, en qué parte de la historia natural y sobre todo qué indicaciones o contraindicaciones hay para las intervenciones quirúrgicas que tenemos. Nos puede dar también un pronóstico a mediano plazo y obviamente pues todo esto se lo tenemos que comunicar al paciente para mantener nuestra relación en línea. La joya o el corazón, por decirlo así, de la exploración física cardiológica siempre ha sido la auscultación. Y dentro de la auscultación, lo que siempre nos han enseñado, siempre nos han dicho que apreciemos con mucha atención son los soplos. Los soplos cardíacos es uno de los signos que nos van a hacer sospechar acerca de un paciente con valvulopatía. En general, la disminución de la clase funcional, que suele ser el motivo para cualquier ingreso hospitalario en estos pacientes, también suele ser un indicador temprano o incipiente que este paciente debemos considerarlo o protocolizarlo para una probable corrección quirúrgica o intervencionista de la lesión valvular que sospechamos. Claro que ya en el contexto del hospital, pues la clínica, la evolución y el estado ya en los estudios más específicos van a ir puliendo nuestras decisiones, ¿no? Solo como a modo de recordatorio en cuanto a la inspección, pues hay que fijarse en muchas cosas, entre ellas la forma del pecho. Esto nos puede llevar a sospechar ciertas características, por ejemplo, un pectus carinatum asociado a síndrome de Marfan o un síndrome de Noonan, pues ya nos podría estar hablando de que, o esperando que este paciente podría tener un soplo. Por otra parte, en la esquina, en la porción izquierda de la diapositiva, recordamos pues las porciones que hay que observar en el pecho del paciente. Hay que ver, sobre todo cuando nosotros vemos al paciente acostado o sentado, si este paciente tiene algunos puntos con impulsos, es decir, levantamientos paraesternales o que podamos ver directamente movimientos en la caja torácica asociados al cierre de válvulas. Y estos impulsos pueden ser ectópicos, ¿no? Están en algunos lugares donde no debería haber o pueden corresponder a las zonas que ya conocemos en relación a la exploración de las áreas aórtica, pulmonar, mitral o tricuspidia. Incluso en la porción del epigastrio podemos nosotros ver o pensar otro tipo de diagnósticos que son más bien hacia el aspecto vascular, como aneurismas de la aorta. Toda esta información de un solo golpe de vista nos va a ir orientando hacia a dónde vamos a perfilar nuestro paciente, ¿no? El paciente puede tener también EPOC
o puede tener ya un movimiento del ápex, un estado hipercinético de la contracción cardíaca, y de ahí, desde ese mismo momento, empezar a integrar nuestro diagnóstico. Estos impulsos anormales que les comentaba, pues en general hay que fijarse siempre en el choque de la punta, como se dice, o el impulso apical, que puede tener desplazamientos hacia lo lateral o hacia lo inferior de los puntos que ya conocemos. Yéndonos específicamente al motivo de esta clase, que son valvulopatías, los desplazamientos laterales se deben sobre todo a hipertrofias de los ventrículos en cuestiones crónicas, por ejemplo, una estenosis mitral o una insuficiencia mitral pueden llevar a remodelados e hipertrofias de los ventrículos y desplazar ese ápex. O, por ejemplo, un desplazamiento inferior, como es en el caso de la insuficiencia aórtica. En las distintas áreas podemos también tener impulsos ectópicos en relación a que aumenta o existe sobrecarga de presión en esas áreas y por lo tanto una mayor fuerza de contracción del corazón como bomba para cumplir la función que tiene. Por ejemplo, en el área pulmonar, nosotros podríamos asociarlo a una estenosis mitral de forma retrógrada o en el área aórtica a una insuficiencia aórtica ya en una fase crónica. En el externo clavicular, pues también a una insuficiencia aórtica. Entonces tenemos también, como había mencionado, en el epigastro algunos impulsos relacionados con varias cosas, entre ellos cuestiones hepáticas que tienen que ver con regurgitación aórtica o estenosis, perdón, con regurgitación tricuspidia, disculpen, o estenosis tricuspidia en relación a la transmisión o la presión retrógrada hacia el sistema venoso. Podemos pensar en algo aórtico, un aneurisma de la aorta sería bastante importante como diferencial en este tipo de hallazgo. Y cardíacos, pues una hipertrofia del ventrículo derecho, que puede llegar por la misma anatomía a transmitir el movimiento de su sístole, ¿no? De su contracción. En la palpación ya conocemos que nuestra mano es un sensor bastante especializado y tenemos que entrenarla. Se sugiere, como en el diagrama de la izquierda, que los levantamientos los sintamos o los examinemos casi con el reborde de la zona tenar y hipotenar de la mano, en la parte de los nudillos, o mejor dicho, cercano a las falanges. Ahí pues sería una parte más sencilla de poder percibir los thrills, es decir, las sensaciones vibratorias de un fenómeno acústico. En este caso estamos pensando en los soplos. Y pues las pulsaciones específicas sería más adecuado verlas con las yemas de los dedos, sentirlas a través de ahí. Tenemos más sensibilidad en esa parte. Este tipo de movimientos que vamos a ver a la palpación podríamos dividirlos en tres. Un golpeteo, como en el caso de la estenosis mitral, que sería un levantamiento muy ligero. Levantamientos hiperdinámicos, como en el caso de una insuficiencia aórtica y mitral, en donde para compensar la falla del volumen, como conocemos del gasto cardíaco, vamos a tener una sístole sumamente agresiva. Y algunos son más pesados, como en el caso de una insuficiencia aórtica grave, pues prácticamente estamos en el límite de compensación para la contracción ventricular, ¿no? Entonces todo esto ya lo conocemos y podemos empezar entonces a sacarle provecho desde aquí, desde el punto de vista de las valvulopatías, ¿no? En la estenosis mitral, cuando nosotros posicionamos nuestra mano en estas mismas áreas, podríamos incluso sentir un S1 reforzado o un chasquido de apertura de esta misma válvula. En una estenosis aórtica, pensando en una afección valvular congénita como la bivalva, el chasquido de apertura también puede ser perceptible a través de nuestra misma palpación. Entonces ya empezamos a obtener mucha información y todavía no hemos asentado el estetoscopio en el paciente. Y solo con sentir el choque de la punta, el latido del ápex, nosotros podríamos ver, por ejemplo, que si está eh, tapping en el diagrama de la derecha quiere decir un golpeteo muy sutil, pues puede deberse a estenosis mitral. Si está hiperdinámico, hay que pensar sobre todo en regurgitación aórtica, hay que pensar en que tuvimos un caso en Puebla ahí, una fístula arteriovenosa con un secuestro importante, o hay que pensar también en el contexto del pecho excavato, del pectum excavatum, perdón, o el heaving que dice ahí, pues son más bien sensaciones de mucha pesadez y eso es propio de la estenosis aórtica, ¿no? Entonces ya tenemos bastante información
con solo posicionar la palma de la mano en nuestro paciente. El S3 y S4 como ruidos de baja frecuencia que conocemos, debemos saber que son más susceptibles a sentirse en la palpación por las mismas características de las ondas. Recordemos que, ya lo sabemos, los ruidos de baja frecuencia, los ruidos graves, tienen una mayor transmisión por la frecuencia de onda que presentan. Y pues recordemos que el S3 y S4 pueden estar en cualquier momento de compromiso diastólico, sistólico del ventrículo izquierdo o derecho, pero pues están muy asociados en cuanto a valvulopatías, el caso del S4 al caso de la estenosis aórtica, sería algo bastante esperado, o una insuficiencia mitral crónica en el caso del S3, algo que beneficie mucho el flujo hiperdinámico intracavitario. En cuanto a los thrills que podríamos sentir nosotros, hay que pensarlo en fines de valvulopatías, ¿no? Entonces, en el área aórtica, más que nada, nuestro gran diagnóstico y una de las valvulopatías más extensas para su estudio, pues sería la estenosis aórtica. Ese sería el principal. Seguida de la estenosis pulmonar, si es en el área pulmonar. Y en el caso de una estenosis tricúspide, pues caracterizarlo como algo diastólico, ¿no? O algo sistólico, que sería algo bastante más raro en el caso de la tricúspide. Aquí, por ejemplo, en el ápex sería importante en los casos de insuficiencia mitral aguda asociado a rupturas de cuerdas o alguna cuestión similar de aparatos, de falla del aparato valvular agudo, pues hay que recordar que normalmente en el ápex es donde vamos a sentir el problema y esto nos va a dar bastante más seguridad para indicar ya una cuestión más urgente con nuestro paciente. Y en cuanto a la percusión, obviamente sabemos ya el método indirecto de percusión y ya conocemos las áreas del tórax, tenemos la anatomía en nuestra mente. La forma más ortodoxa en la que debemos hacerlo es, si se dan cuenta en el diagrama de la derecha, ir bajando espacio intercostal uno a la vez en la línea medio clavicular hasta llegar a la matidez o zona de submatidez hepática y posteriormente ir localizando sobre ese espacio intercostal hacia el esternón, llegar a la zona de matidez cardíaca derecha, que en general no debería sobrepasar 1 centímetro más allá del reborde esternal. Y para ser muy claros, si pasa de 2,5 centímetros, pues hay que sospechar una valvulopatía ya en una fase compensatoria con crecimiento de cavidades derechas. La principal estrella de nuestra exploración como cardiólogos, y es algo que debemos entrenar, es la auscultación. Para la auscultación, tenemos ya conocimiento de que nuestra capacidad de oído humano es limitada. Si vemos la tabla, nuestra capacidad total de escuchar frecuencias va de 20 a 20,000 Hz. Uno diría que es bastante, pero el oído humano se especializa solo en las frecuencias de 1,000 a 50,000. Naturalmente nosotros podemos escuchar más esas frecuencias. Y dentro de ese rango, nuestra eh, nuestra mayor definición para escuchar sonidos está solo entre 1,000 y 2,000 Hz, ciclos por segundo. Sin embargo, y aquí es donde entra el gran fruto de los entrenamientos que debemos tener en nuestras sedes y que procuramos cada día con nuestros pacientes, la inmensa mayoría de ruidos cardíacos se encuentran por debajo de esto, se encuentran de 30 a 1,000 Hz. Entonces, ese es el reto que nosotros debemos desarrollar. Tenemos que entrenarnos en que nuestros oídos y nuestro cerebro escuche una parte que no está diseñada del todo para analizar y diferenciar. Las frecuencias, hablando ya de Hertz, las frecuencias podemos usarlas para dividir los ruidos cardíacos de forma normal y tenemos ruidos de baja frecuencia que van de 25 a 125 Hz, de alta frecuencia más de 300, intermedia entre esos dos rangos y de características mixtas, ¿no? En general, los de baja frecuencia suelen ser graves, a eso se refiere pitch en la parte de la tabla, un tono grave. Los de alta frecuencia suelen tener un tono agudo y los de media frecuencia suelen ser rudos, suelen ser ásperos. Ya conocemos nuestros focos de auscultación. Tenemos el foco aórtico, pulmonar, tricuspidio y mitral. Recordemos que no es exactamente porque ahí se localizan las válvulas, sino que es la zona de mayor transmisión de energía y vibraciones hacia la caja torácica.
y eso nos va a favorecer poder hacer un diagnóstico adecuado. Va a ser una ayuda a saber dónde colocar el estetoscopio. Por supuesto que añadido a esos 4 puntos, focos de auscultación clásica, nosotros ya como cardiólogos sabemos que existen otros lugares que debemos prestarles atención en caso de, para sacar más información en el paciente y poder delimitar mejor nuestras sospechas o impresiones diagnósticas. Las axilas, por ejemplo, es casi una ley que hay que revisarlas, sobre todo cuando tenemos un soplo consistente con insuficiencia mitral. En la espalda, en la porción interescapular o infraescapular, hay que pensar en asuntos vasculares que nos estén dando un soplo por turbulencia. En este caso, pues un aneurisma de la aórtica torácica, una coartación aórtica, podría ser un ejemplo muy claro, ¿no? Directamente en el pecho, pero con focos opuestos y simétricos, si el paciente tiene dextrocardia, no sé, alguien le tomó un electro y está todo al revés, lo escuchamos y vaya, hay que hacer todo de forma equivalente y simétrica. En las carótidas, pues es también un sitio de irradiación, sobre todo de estenosis aórtica, por la proximidad y por la dirección del flujo. Supra-infraclavicular, que no es el motivo de esta clase, pero pues el soplo de Gibson en este caso es una zona de localización clásica. En el epigastrio, las cuestiones tricuspidias, como insuficiencia tricuspidia, o de forma secundaria hipertensión pulmonar con repercusión hemodinámica hacia circulación derecha, pues es también un lugar obligado al que hay que poner el estetoscopio. Y en la arteria femoral, pues uno de los signos clásicos que se ha descrito es el soplo de Durosías en caso de la insuficiencia aórtica. Nuestra principal arma de trabajo, ya sabemos que es el estetoscopio. Justamente, tal vez exceptuando a los estetoscopios electrónicos y con tanta tecnología que tenemos hoy día, el estetoscopio básico no ha evolucionado mucho desde su creación. Tal vez los materiales son de mayor calidad, pero ya conocemos cómo está conformado y de aquí solo recordar que el diafragma se debe aplicar con una presión moderada en el pecho del paciente y esto selectivamente nos va a ayudar a escuchar aquellos ruidos de alta frecuencia, S1, S2, soplos sistólicos, mientras que la campana en general se debe asentar sobre el pecho del paciente en los focos de nuestro interés con muy poca presión para evitar que la piel se estire y haga como si fuera un diafragma y podemos apreciar los ruidos de baja frecuencia, ¿no? S3, S4, ruidos diastólicos. La posición en la auscultación, ya lo sabemos, necesitamos colocar al paciente no solo como llega en la camilla, sino moverlo un poco para optimizar la recepción del sonido en nuestros oídos y en nuestro estetoscopio. Ya conocemos maniobra de Pachón para estudiar sobre todo las cuestiones axilares y en foco mitral, que sería la esquina superior izquierda. También es importante corroborar el pulso, en caso de que ustedes lo consideren pertinente, al mismo tiempo que la auscultación. Y pues los focos de las válvulas semilunares normalmente se auscultan con el paciente sentado, una leve inclinación hacia adelante. En caso de alguna sospecha de roce o knock pericárdico, es conveniente poner al paciente en una posición casi genupectoral y favorecer que el pericardio se acerque más a la caja torácica, a la pared torácica, para poder escuchar. Y hay un equivalente igual para las cavidades derechas, similar a la maniobra de Pachón, en donde ponemos un discreto decúbito lateral derecho para poder escuchar mejor y acercar esa válvula hacia la porción de la pared torácica. Además de que podemos hacer algunas maniobras intermedias como la elevación pasiva de piernas para favorecer el retorno venoso y ver cómo responde el corazón derecho a una pequeña carga adicional de volumen. Claro que la auscultación históricamente tiene su método. El método de inching de Levina Hardis es un método ordenado que propone que nosotros empecemos desde la axila, con el paciente acostado en decúbito lateral izquierdo, posteriormente el foco mitral, posteriormente el foco tricuspidio, después que sentemos al paciente y los focos pulmonares. Entonces, todo este orden pues va eh, desde lo más inferior hacia lo más superior y aprovechando la posición del paciente, primero acostado y después sentado. Creo que eso sería la forma más correcta y puritana de poder sistematizar la escucha en tiempos de los distintos focos. Nuestro método de auscultación ya lo hacemos de forma automática, pero es identificar este soplo, es sistólico, es diastólico,
escuchar selectivamente en qué fase de la sístole y la diástole está, en qué foco se escucha más y si tiene algunos ruidos agregados como chasquidos de apertura. Obviamente la posición del paciente, como revisamos, es fundamental, igual en cada procedimiento o cada exploración. Y en caso de cardiología, tenemos a nuestra disposición maniobras de auscultación dinámica. Con eso nosotros lo que vamos a procurar es modificar de forma controlada las cuestiones de precarga y poscarga de los dos ventrículos para poder favorecer la respuesta que ya conocemos que tendrían de los distintos soplos. Lo ideal, lo más clásico es que después de explorar un paciente nosotros seamos capaces de ejemplificar o casi dibujar de forma gráfica un fonocardiograma de este caso, que sería un ejercicio muy interesante para introducir en nuestros servicios y tiene mucha enseñanza, no solo para nosotros, sino también para la convivencia con otros servicios como los rotantes de interno. Dentro de los ruidos cardíacos, recordemos lo básico, ¿no? Los que se clasifican de alta frecuencia, S1, S2, chasquidos de apertura, los de baja frecuencia, S3, S4, el ritmo de galope, y otros que quedan intermedios, como el roce inoc-pericárdico, los plops tumorales, sobre todo por mixomas, y los ruidos asociados a válvulas protésicas, ¿no? Estos ruidos cardíacos anormales los podemos clasificar según la fase, esto ya lo sabemos, dependiendo de si son sistólicos, diastólicos y en qué fase podemos irlos clasificando, ¿no? Por ejemplo, en esta diapositiva lo que queremos ilustrar es el S3, sí es diastólico, pero es mesodiastólico, y el S4 telediastólico, más asociado a distintas fases del llenado ventricular, con teorías similares acerca de su origen, ¿no? Teorías en relación con el hiperflujo, teorías en relación con el ventrículo y la posición. Y bueno, para irlos recordando, al S1 hay que describirle si está su intensidad, si está aumentado o disminuido, si es variable en su calidad o si tiene algún desdoblamiento que nosotros apreciemos. Pues si está aumentado, nosotros clásicamente, y yendo hacia la clase del día de hoy, hay que pensar en estenosis mitral. Si nuestro S1 está disminuido, más bien pensaríamos en una insuficiencia mitral o una insuficiencia aórtica o una enfermedad calcificante o calcífica de la misma. Si nosotros escuchamos un desdoblamiento y es bastante tardío, hay que pensar en un bloqueo completo de rama derecha, causando cierto grado de disincronía interventricular. Y si es el desdoblamiento inverso o paradójico, depende de cómo lo revisen, pues más bien hay que pensar en efectos de marcapasos, ¿no? Un efecto de marcapasos o una estenosis mitral ya muy, muy significativa que lleva una consecuencia mecánica ya bastante grave. En cuanto al S2, hay que fijarnos en sus componentes, hay que ver si está aumentado el cierre de la aórtica o está disminuido, el cierre de la pulmonar, si está aumentado o disminuido, en relación sobre todo a si está aumentado, pensar que este paciente con un P2 aumentado puede ser un paciente con cierto grado de hipertensión pulmonar. Si está disminuido, pues pensar en una especie de estenosis pulmonar y de ahí integrar con todo lo que tenemos a ver si hay algún síndrome que lo pueda explicar. En el caso de el componente A2 disminuido, pues pensar sobre todo en una estenosis aórtica, ¿no? De tipo valvular. Y por ejemplo, si tenemos un componente A2 indetectable, pues pensar que esto ya es un grado muy importante de compromiso valvular, ¿no? Llevando a cuestiones de estenosis aórtica ya muy grave o pulmonar muy grave. El S2, en cuanto a su desdoblamiento, sobre todo recordar que puede haber unas variables fijas, y si encontramos unas variables fijas, hay que pensar también en que puede existir una cardiopatía estructural más compleja, empezar a ver si el paciente tiene algo congénito, y de ahí pues ver si el paciente tiene un desdoblamiento más amplio. Yo creo que deberíamos pensar en ese momento en estenosis pulmonar, ¿no? Una cuestión mecánica ya fácil de imaginarse.
En el S3 hay que pensar en los estados fisiológicos que los pueden causar, y en patología existen distintas causas, pueden ser sistémicas, puede ser solo la respuesta ventricular, pero para enfermedad valvular, las estenosis de las válvulas atrioventriculares, las insuficiencias de las válvulas atrioventriculares, mitral o tricuspidia, son las que llevan esta alteración del llenado ventricular, la respuesta grave, la respuesta aumentada en la sístole ventricular, y por lo tanto la aparición de un S3, ya sea la auscultación, palpación. Y el S4, yéndonos hacia la parte más asociada a la valvulopatía, un S4 patológico nos habla de insuficiencias valvulares mitral, aórtica y tricuspidia en el contexto agudo, o puede ser la estenosis pulmonar en un contexto o en una intensidad moderada grave. Los soplos cardíacos son vibraciones audibles de intensidad, frecuencia, configuración y duración variables. Los describimos de forma clínica. Están asociados a alta velocidad, están asociados a orificios pequeños en relación a su diámetro o a una viscosidad disminuida, como en el caso de la anemia. Todo esto favorece el flujo turbulento a través de un número de Reynolds mayor a 2000 o 2300, dependiendo de la fuente, y esta turbulencia ocasiona el soplo en sí mismo por distintos factores, ya sea que el jet tenga un impacto, tenga una cavitación por desarrollo de microburbujas, tenga una partición por la gran inestabilidad del vórtex que crea, que tenga remolinos de reclutamiento al flujo principal, o simple y sencillamente por efectos hidrodinámicos en relación a la circulación a superficies redondeadas dentro del corazón, que pues las válvulas podrían ser un buen ejemplo. Estos soplos se motivan, o su combustible son los gradientes de presión entre las cavidades, entre una cavidad y otra. Y conforme el gradiente de presión evoluciona durante el ciclo cardíaco, el soplo va a mantener una velocidad de flujo y una cantidad de flujo que pueden ser estables si el gradiente se mantiene a través de la diástole, por ejemplo, o pueden tener modificaciones si ese gradiente se ve modificado. En el lado izquierdo estamos viendo un soplo en la diástole temprana que corresponde a una insuficiencia aórtica. Si se dan cuenta, está el S1 en la parte de abajo, el S2, unas gráficas que nos intentan dar una idea de las presiones intracavitarias. Ahí en rojo está el BI, y en la fase diastólica vemos una porción sombreada, que sería la diferencia de presión entre la aorta y las cavidades, este, la cavidad en este caso del ventrículo izquierdo. Entonces vemos que ciertamente tiene una tendencia a disminuir esa superficie conforme avanzamos en la diástole, y es por eso que el soplo resultante tiene una configuración en decreciendo. Este es el cómodo, es el racional de entender por qué tenemos configuraciones en los soplos. Y por ejemplo, pues aquí en la siguiente gráfica, lo que estamos viendo es cómo se comporta una estenosis mitral con un soplo mesodiastólico y un soplo presistólico, ¿no? Esto se debe a que el gradiente de presión a través de la válvula mitral pues es un poco más estable, comparándolo, por ejemplo, con la tricuspidia, ¿no? Ya sabemos qué es lo que tenemos que ver en los soplos, ya los clasificamos si son sistólicos, diastólicos, ya los hemos visto en su configuración, en qué focos están, hacia dónde se irradian, si son agudos, si son graves, y pues queda ver la parte de intensidad, que tenemos ya la escala de Levin de 1 a 6, en donde básicamente el soplo 4 empieza ya con un frémito, es tan grande que hace una percepción palpatoria, sí, somos capaces de percibirlo de forma palpatoria, e incluso el grado 6 pues ya no es necesario el estetoscopio para poder escucharlo. Nosotros debemos entrenarnos en poder discriminar soplos de grado 2 a través de nuestra exploración dinámica. En cuanto a esta auscultación dinámica que comentaba, existen muchas maniobras, incluso algunas de ellas son fármacos, donadores de óxido nítrico y en general vasopresores, pero creo que una de las más útiles sería saber cómo utilizar la respiración, ¿no? La inspiración profunda y mantenida lo que hace es
Lo que hace es favorecer la llegada de más volumen, la precarga ventrículo derecho, a través de juegos en la presión de la cavidad torácica. Y lo que hacemos sería aumentar los gradientes de presión suficientes para apreciar mejor los soplos de cavidades derechas y viceversa, ¿no? Nosotros cuando expiramos y tenemos una expiración profunda, lo que vamos a lograr es toda esa sangre que se ha henchido en la inspiración, en la circulación menor, va a pasar de una forma rápida hacia el ventrículo izquierdo, vamos a tener un aumento en su precarga y por mismo efecto de contractilidad a la precarga, vamos a tener un aumento en los soplos y gradientes de presión del lado izquierdo. Esta es una maniobra bastante práctica y la maniobra y el signo de Rivero-Carballo pues nos va a ayudar a diferenciar muchas veces soplos de la válvula pulmonar y aórtica o darle un poco más de fineza a coexistencia de soplos de insuficiencia mitral e insuficiencia tricuspidia, como hoy vimos un caso en el hospital. La maniobra de Valsalva hemodinámicamente se compone de 4 fases. Sin embargo, pues en la clínica más que nada debemos pensar en 2, siendo ya bastante prácticos. En la primera, exprimimos las venas cavas y producen un efecto de retorno venoso aumentado durante unos cuantos segundos, pero el efecto persistente de mantener la maniobra de Valsalva va a ser una disminución del diámetro de estas venas, por lo tanto una disminución de la precarga de forma importante y una caída de los gradientes de presión en general para corazón derecho e izquierdo. La prensión palmar, que vaya, es una traducción aproximada, lo que hace es aumentar la poscarga, las resistencias periféricas, y con ello en situaciones en donde el soplo depende del gradiente de presión entre el ventrículo izquierdo y su tracto de salida con la aorta, podríamos disminuirlo y atenuar el soplo, o podríamos aumentarlo en caso, por ejemplo, de una insuficiencia aórtica, ¿no? Tenemos todavía más presión que empuja más sangre hacia el ventrículo izquierdo durante la fase diastólica. Al poner al paciente de pie, lo que nosotros hacemos, obviamente, es una disminución generalizada de la precarga con una acumulación de sangre en las porciones de capacitancia venosa en piernas. Y lo que hacemos al pedirle que se ponga de cuclillas es aumentar este aporte venoso, exprimiendo las bombas musculares de las piernas y pues favoreciendo el retorno venoso. Estas dos maniobras suelen usarse sobre todo para discriminar entre las lesiones de obstrucción de tracto de salida del ventrículo izquierdo, un poco menos usado para el derecho, del ventrículo izquierdo sobre todo, debido a que los comportamientos cuando son dinámicos, como en el caso de miocardiopatía hipertrófica o en el caso, hablando de cosas valvulares, en el caso de prolapso valvular mitral, la, el aumento de diámetro del tracto de salida pues se va a conseguir sobre todo cuando estemos en cuclillas y esto paradójicamente disminuiría el soplo, aunque nosotros estemos teniendo más precarga y por lo tanto más gradiente de presión. Esta es una maniobra bastante útil para diferenciar una miocardiopatía hipertrófica de una estenosis aórtica. Los pacientes que tienen, por ejemplo, extrasístoles ventriculares, pues el corazón se contrae antes de estar completamente lleno durante la diástole. Eso es, en resumidas cuentas, lo que quiere decir. Y muchos de los gradientes de presión y soplos en relación con esto, pues más que nada caen. Caen no es suficiente tiempo y en la extrasístole la podríamos escuchar, sí con un cierre más importante del S2, pero con un soplo disminuido. Y los fármacos, pues normalmente se usan nitratos y variantes de receptores de epinefrina, pero en nuestro contexto hospitalario, pues primero, antes que hacer una prueba de fármacos, lo más adecuado sería una auscultación dinámica, ¿no? Hacer la clínica completa. Y aquí tenemos una pequeña tabla que resume más o menos las ideas anteriores en relación a los soplos y las maniobras que nosotros podemos hacer. Muy bien. Fue un repaso bastante largo, pero creo que era necesario porque esto va a facilitar mucho entender cómo acercarnos a un paciente con valvulopatía. Ya conocemos la configuración del corazón, sabemos ya dónde están ubicadas cada una de las válvulas, sabemos cómo están conformados los aparatos valvulares y conocemos que hay diferencias muy significativas entre las válvulas semilunares que están a su izquierda y las válvulas AB que están a su derecha.
desde cómo están configuradas, el mismo esqueleto que las soporta y los gradientes de presión a las que están sometidos e incluso pues el nacimiento en el caso de la aórtica de las arterias coronarias desde ahí. No es la intención de esta clase describir los segmentos, ya se tuvo eso en otra sesión con una aplicación más hacia eco. Entonces, si nosotros pudiéramos comparar o tener en mente datos muy importantes al comparar las distintas válvulas, pues hay que saber que el anillo mitral, el anillo mide de 4 a 6 centímetros cuadrados, el tricuspidio de 5 a 8 y las válvulas semilunares, pues el aórtico se espera que mida de 2 a 3, 2.5 en promedio. En cuanto a las valvas de cada una de estas válvulas, pues ya conocemos que de la mitral es una vela, el posterior está en C, y cada una tiene una configuración particular. Conocemos que la principal diferencia entre la mitral y la tricuspidia, además del tamaño, pues es la distribución de sus cuerdas tendinosas a través de sus músculos papilares y la dependencia de estas valvas en relación a ellos. Entonces, son cosillas de recordatorio bastante rápido. Cuando nosotros estamos ante un soplo sistólico, como habíamos dicho, hay que clasificarlo. Si es un soplo pansistólico, nosotros hay que pensar muy rápido. Este es como el paciente con un soplo que llega, necesita una valoración. No tenemos muchos referentes o mucha historia clínica, pero él menciona que tiene un soplo. No está el adscrito porque está valorando otros pacientes y nos pide nuestra valoración ahí en la misión continua. Bueno, ponemos el estetoscopio, hacemos clínica, escuchamos un soplo sistólico, ¿no? Y de ahí hay que empezar a valorar varias cosas. En nuestra mente, este tipo de decisiones deben de ser ya muy fluidas, o esa es la intención que debemos procurar. Escuchamos un soplo pansistólico y de ahí nuestra mente debe pensar, bueno, esto puede ser una insuficiencia mitral o tricuspidia crónica. Si lo escuchamos en la fase tardía de la sístole, eso es muy característico de un prolapso valvular mitral. Y eso, pues, más que nada vamos a escuchar un soplo como pequeños clics sucesivos, ¿no? Si nosotros encontramos un soplo en la fase temprana de la sístole, hay que pensar en insuficiencia mitral o tricuspidia en un contexto agudo y ver las características o el involucro pulmonar que tiene el contexto clínico del paciente. Si escuchamos un soplo mesosistólico, hay que pensar en cuestiones inocentes en algunos pacientes, pero no es el objetivo de esta clase. Lo más importante sería pensar en el diagnóstico de una estenosis aórtica o pulmonar, que con nuestro juicio a través de ver los focos, que con una maniobra de Rivero Carballo, que con elevación pasiva de piernas, podríamos manipular suficiente la precarga para discriminar entre si es un origen pulmonar o es un origen aórtico. Y por otra parte, pues puede haber insuficiencia mitral en el contexto de los soplos mesosistólicos por disfunción del músculo papilar, que tiene unas características similares. Estoy hablando de un paciente posinfartado, por ejemplo. Entonces, cuando escuchamos un soplo diastólico, igualmente lo tenemos que clasificar. Los soplos holodiastólicos, que son más difíciles de escuchar, que ya vimos que son un tono agudo, debemos pensarlos como insuficiencias aórticas o pulmonares ya graves. Si nosotros tenemos igualmente un soplo presistólico o más correctamente telediastólico, hay que pensar en estenosis mitral y tricuspidia. Si nosotros tenemos un soplo temprano, hay que pensar en insuficiencia aórtica por todas las cuestiones de las curvas de presión que ya vimos, y los soplos mesodiastólicos podemos tener distintas etiologías, incluidas cuestiones no valvulares, pero pensando ya en nuestro tema, pues hay que pensar sobre todo en estenosis, en insuficiencia mitral. Ya sabemos que así podemos ir con varias causas que son valvulares y no valvulares de estos soplos. Esta es una pequeña tabla del Brandwett para reconocerlo. Y de aquí, pues, en forma general, los soplos más comunes que nosotros debemos tener en cuenta son estos de aquí. Unos soplos sistólicos en la esquina superior izquierda de una estenosis valvular,
en donde existe el S1, el S2. Entre S1 y S2, que es la fase sistólica, hay un chasquido de apertura y una configuración en diamante hacia su término abrupto en S2. El soplo sistólico de una insuficiencia valvular, clásicamente la SAVE va a ser un soplo en barra de S1 a S2 por la conservación de los gradientes que habíamos visto y el llenado diastólico rápido como compensación a esta falta del volumen latido puede aparecer un S3. En los soplos diastólicos hay que reconocer que las insuficiencias valvulares van a nacer a partir de ese S2, dependiendo del componente, la válvula, y pues puede ser un caso clásico de insuficiencia aórtica, ¿no? Una insuficiencia aórtica que podría, aquí no está, pero vamos a ver más adelante, podría llegar a tener un soplo de expulsión sistólica por la compensación tan abrupta que hace también el ventrículo entre S1 y S2. Y los soplos diastólicos de estenosis valvulares, pues ya vimos, ¿no? Entre S2 y S1, que está lo diastólico, vamos a esperar un chasquido de apertura y una progresión de un soplo increciendo hacia el S1, y ya que inicia la sístole, pues desaparece. Yo creo que este tipo de soplos además se acompañan, es importante pensar en la estenosis mitral, perdón, por las características de los retumbos, que en este fonocardiograma es lo que vemos como un pequeño diamante previo al inicio del soplo. Un chasquido de apertura, su retumbo y posteriormente el soplo increciendo. En la estenosis aórtica, lo que tenemos, este es un pequeño diagrama acerca de su fisiopatología, pero debemos recordar, es un aumento de presión sistólica, es una sobrecarga de presión al ventrículo izquierdo. Esto lleva a sus cambios hacia la masa, el consumo de oxígeno, hacia alteraciones en la relajación y por lo tanto en la diástole. Posteriormente avanza hacia una mayor presión diastólica. Esto lleva a la disfunción, a complicaciones isquémicas y a la falla del ventrículo izquierdo normalmente, teniendo así que hasta el 50% de los pacientes en el contexto de una estenosis aórtica crónica puede presentar enfermedad coronaria por estas cuestiones y algunas más. En una estenosis aórtica, lo que vamos a ir a ver a nuestro paciente, hay que fijarnos en el área aórtica, en donde puede haber un thrill sistólico. Percutimos el corazón y vamos a encontrar una nota baja, un sonido grave en el área aórtica, y en el ápex pues vamos a sentir un S4 por la insuficiencia diastólica, perdón, que eso puede producir, un thrill sistólico en el caso de lesiones escleróticas añadidas, y pues sobre todo un movimiento apesadumbrado del ápex. Ya cuando lo escuchemos, pues vamos a ver un chasquido de apertura mesosistólico que da inicio a un soplo en configuración de diamante mesotelesistólico. Este soplo es tan fuerte y característico que puede irse también, o se puede escuchar en otros focos. Sin embargo, pues el predominio va a ser siempre aórtico. Y podemos tener nosotros, por ejemplo, en este diagrama, cómo se escucha en cada lugar. Entonces aquí el arte o lo que hay que agarrar práctica es que, aunque sea una estenosis aórtica, podemos escuchar repercusiones en la pulmonar y tendríamos que utilizar ciertas maniobras de auscultación dinámica para poder hacer el diferencial importante. En el caso de la insuficiencia aórtica, igual en este diagrama, el gran protagonista de esta patología, pues es el reflujo aórtico, que lleva una sobrecarga inicialmente diastólica y posteriormente sistólica, con una caída de los flujos en la circulación menor, el aumento de sus presiones, daño contráctil de la bomba y posteriormente pues toda la cuestión de cor pulmonar, que empieza con disnea y aumentos de volúmenes telediastólicos de forma importante, con regurgitaciones muy significativas y caída en el volumen latido. Cuando nosotros llegamos con un paciente con insuficiencia aórtica, nosotros vamos a ver que las carótidas tienen un thrill sistólico muy importante por la compensación esperada. Si usamos percusión precordial, vamos a notar una nota disminuida en la zona aórtica, esto sobre todo en los que son por dilatación aórtica, sífilis,
vasculitis, Marfan, etcétera, etcétera, por el aumento de la misma cavidad de la raíz aórtica. Y en el ápex, pues vamos a sentir un S3 que un S3 en relación a la falla diastólica secundaria, vamos a sentirlo hiperdinámico, vamos a sentir cómo golpea y vamos a ver poder sentir el, el mismo soplo irradiado hacia esa parte. En cuanto a la auscultación, pues el foco aórtico, si dirigen su atención a la esquina superior izquierda, es lo que habíamos dicho, ¿no? Una insuficiencia que nace normalmente cerca de S2, tiene una configuración decreciendo por la misma agotamiento de los gradientes de presión que vimos en la gráfica, y en este caso, pues tiene durante la sístole un pequeño soplo de expulsión sistólica como compensación. Es tan fuerte la contracción que hace el ventrículo que podríamos escuchar un soplo sistólico y por el flujo turbulento que ocasiona este latido muy fuerte. Aquí el arte sería, bueno, este paciente tiene doble lesión o tiene insuficiencia aórtica nada más aislada. Bueno, hay que ver que es una configuración distinta. Parece más una barra muy chiquita este sonido, este soplo de eyección, y pues no confundirnos y pensar que sea una configuración en diamante, ¿no? Atención con esa parte. En cuanto a la severidad de la insuficiencia aórtica, pues va a tener su correlación con la duración del soplo, obviamente, y ya en casos muy graves, como en esta gráfica, podemos ver que prácticamente se vuelve holodiastólico con una configuración en diamante. En caso de la diferenciación temporal de la insuficiencia aórtica, muchas veces nosotros estamos acostumbrados a escuchar a los pacientes en un contexto grave, y pues también hay que pensar que en el contexto agudo, más que nada, no va a ser tan importante el soplo, pero las repercusiones hemodinámicas van a ser bastante más importantes. Vamos a tener un paciente que está yendo hacia el edema pulmonar. Tenemos los signos clásicos de insuficiencia aórtica. Intenté mencionarlos todos porque estamos aquí no solo cardiólogos, sino también muchos invitados. Y de aquí solo mencionar los signos que tienen más utilidad clínica serían los tres que están en negrita. El pulso de Corrigan o martillo de agua, por todas las cuestiones que vimos en fisiopatología. El soplo de Durossier también tiene o vaya, aunque sean sensibilidades y especificidades bajas, son dos de los más validados, y el signo de Hill, en donde la presión de la presión arterial sistólica de la arteria poplitea braquial tiene aumenta 20 milímetros de mercurio en el paciente recostado. Este es el más específico que podemos tener. Todos los demás, en cierto grado, no son tan específicos porque pueden darse en muchos pacientes con estados hiperdinámicos. Por ejemplo, el Kienke, el Müller, el Mosset, el Becker, pues todos ellos pueden darse en estados hiperdinámicos no específicos de insuficiencia aórtica. En cuanto a la estenosis mitral, aquí este pequeño esquema intenta demostrar con la línea gruesa que existe una barrera, y tenemos a través de esta barrera el nacimiento pues, de una hipertrofia de la aurícula izquierda que puede llevar hacia una FA, y posteriormente hipertensión arterial pulmonar con el remodelado del ventrículo izquierdo. Y esta barrera mitral pues, hace que también haya menos sangre, menos precarga hacia el VI, y por lo tanto un bajo gasto cardíaco que lleva hacia hipoperfusión, ¿no? De forma anterior. En una estenosis mitral hay que fijarse en varias cosas, pero lo que más debe salir a la vista es que en el área tricuspidia nosotros podríamos palpar un S3 del ventrículo derecho. De hecho, es una cosa bastante común y descrita en estos pacientes, una falla del ventrículo derecho. Nosotros podemos ver también que existen el componente de pulmonar del S2 en el área pulmonar, pues va a ser palpable, va a estar aumentado, y que podemos acompañarnos en el ápex pues, con un thrill diastólico por tanto un llenado tan turbulento. Creo que eso sería lo principal. Cuando nosotros asentamos nuestro estetoscopio en la estenosis mitral, si vemos ahí el foco mitral, tiene un chasquido de apertura, un pequeño cuadrado que representa un retumbo mitral y un soplo increciendo que va hacia el S1. Esto, pues, de hecho, son componentes bastante clásicos del ritmo de Durossier. Y nosotros podríamos también tener
una afección tricuspidia concomitante, ¿no? O un S3 agregado, dependiendo de la situación clínica del paciente. Pero siendo muy puritanos, pues sería eso lo esperado. Justo esto de acá, en donde tenemos el primer ruido brillante, su sístole limpia, tenemos el segundo ruido duplicado o seguido de un chasquido de apertura con su retumbo correspondiente y el reforzamiento presistólico que se refiere al soplo presistólico o telediastólico característico. En este estenosis mitral, pues lo que vemos es que el grado sí correlaciona un poco más con la clínica, incluso pueden adoptar entre el retumbo y el soplo diastólico per se, pueden adoptar esta configuración que podría escucharse como un soplo casi holosistólico, de no ser porque hay un chasquido de apertura importante. En la insuficiencia mitral aguda, igual en este diagrama estamos viendo que existe un reflujo mitral a través de la válvula mitral y esto lleva a una disminución del flujo efectivo con todas las características que pueden progresar a un choque cardiogénico desde manera anterógrada y un aumento súbito de la presión de manera retrógrada que puede desencadenar un edema pulmonar agudo. En el contexto crónico de esto mismo, pues lo que vamos a ver es que hay un aumento de la precarga con una dilatación de los ventrículos y remodelado final que termina en bajo gasto de manera anterógrada y de manera retrógrada, pues vamos a ver muchísimas consideraciones en relación igual este, hacia la parte de ventrículo derecho, hipertensión pulmonar y remodelado del ventrículo derecho. Un paciente con insuficiencia mitral, lo que nosotros debemos ver, o principalmente en la exploración, es el choque del apunte hiperdinámico. Puede tener S3, S4 palpables por el asunto del llenado diastólico. Puede haber un thrill en el caso de que sea severa, un thrill sistólico que nosotros podamos sentir con solo asentar la mano. En caso de que haya involucro de hipertensión pulmonar, pues un P2 bastante más aumentado en frecuencia y un thrill en caso de que haya alguna cuestión añadida. Y el borde paraesternal izquierdo, pues puede tener un levantamiento en caso de la hipertensión pulmonar concomitante, que sería lo más importante aquí. Puede que nosotros a la percusión tengamos un crecimiento en el perfil izquierdo y esto pues pueda deberse al crecimiento de la aurícula izquierda ya esperado. Y pues eso dar otros signos, ¿no? Como el de Orton que estaríamos pensando. Bueno, perdón, el de un crecimiento auricular izquierdo y puede dar otras complicaciones eléctricas, ¿no? En la insuficiencia mitral aguda, cuando nosotros la auscultamos, pues va a ser más que nada un soplo sistólico que puede acompañarse de falla diastólica con S3, S4 y la configuración va a ser más bien en barra, que no se modifique por maniobras de inspiración y sobre todo pues no suele irradiarse hacia los otros, por la misma dirección del flujo, hacia los otros focos, pero queda cerca del tricuspidio. Entonces queda a nuestro juicio diferenciarlo por exploración. En el caso de la crónica, pues puede haber un tipo de retumbo diastólico por el mismo problema de cronicidad y la respuesta adaptativa, naciendo de un S3. Pero normalmente el flujo, sabemos, es en barra y es holosistólico. Los casos de estenosis pulmonar son cosas un poco menos frecuentes. Hay que fijarse mucho, sobre todo en el, el perfil paraesternal izquierdo, si existen levantamientos. Hay que ver si esta estenosis pulmonar tiene un thrill sistólico en relación con la palpación y sobre todo pues hay que revisar el ápex porque si ya esto lleva cierto tiempo, el ventrículo derecho habrá crecido y va a estar completamente desplazado. Creo que esos serían los más importantes en esto, ¿no? Todo reducido al área pulmonar y ver el ápex para ver qué tanto ha avanzado. Aquí tenemos del lado izquierdo una estenosis pulmonar en un fonocardiograma que se caracteriza por un soplo mesosistólico, mesosistólico que nace a partir de un sonido de eyección pulmonar y tiene una configuración dependiendo de la severidad, inicialmente en diamante, pero que puede incluso sobrepasar el primer componente del S2
porque el P2 se va haciendo un desdoblamiento bastante más amplio y pueden incluso desaparecerlo, ¿no? Entonces, esa es la idea en uno severo. Tal vez si escuchamos un S2 bastante reducido, pues llegue a ser esto, ¿no? Que el A2 está sobrepasado por el soplo de la estenosis. Y finalmente, pues aquí algunas cuantas tablas acerca de lo que comentamos de las obstrucciones fijas y dinámicas del ventrículo izquierdo, la respiración, lo de Valsalva, qué tipo de pacientes se afectan más. Es una pequeña tabla del el libro de Mayo Clinic que intenta resumir cómo poder diferenciar cuando es supravalvular, cómo poder diferenciar cuando es una subvalvular discreta. Y en forma general, pues bueno, siempre que escuchemos un componente de clic o chasquido de apertura, nuestro diagnóstico debe irse siempre a que es una afección valvular en primer lugar. Ese sería como el tip principal de esto. Existen también, como mencionamos, los fármacos y ante el soplo telesistólico que puede producir un prolapso de la mitral, hay que saber que, como es una obstrucción dinámica, las maniobras que existen de estar supino, pararse y hacer cuclillas, nos van a acercar el inicio del soplo o el inicio del clic inicial hacia ese uno o lo van a alejar, dependiendo de qué tanto modifiquemos esa obstrucción de salida del ventrículo izquierdo con las maniobras y los efectos que ya hemos platicado. Igualmente, este es una tabla igual del Mayo Clinic. eh, Muchas de estas cuestiones son un poco ah, sobrecargadas de ver en una sola tabla, pero en general el raciocinio, el razonamiento que tenemos de cómo funciona la bomba de forma independiente y la precarga y la poscarga que lo modifican, podríamos empezar ya a deducir patrones de respuesta en relación con diferentes patologías. Aquí, por ejemplo, pues incluso ponen la estenosis aórtica, que es un soplo clásico, y van a empezar a jugar con las precargas y poscargas para ver los aumentos y disminuciones. Muy bien. Como parte final de la plática, existen unos soplos que merecen cierta consideración adicional por su característica histórica y porque a veces son descritos en una población de pacientes un poquito más específicos. Vamos a ver. El soplo de Austin Flint se debe a un retumbo mesosistólico en el contexto de una insuficiencia aórtica no reumática y hace un empuje de la válvula mitral, específicamente la válvula anterior. Entonces todo el chorro de regurgitación cae sobre la mitral y empieza a hacer una vibración que es similar a un soplo de estenosis mitral. Este soplo, así como tip, no hay un estudio que diga que tenga una aplicación clínica o un cambio pronóstico que el paciente lo tenga o no. Simple y sencillamente, pues es un soplo muy característico. El síndrome de Barlow específicamente se debe a un prolapso mitral. Ya vimos que es uno de los soplos telesistólicos que debemos tener claros después de esta clase, sospecharlos si hay un soplo telesistólico. Es musical y tiene un clic inicial con una sucesión de clics a través del tiempo. Se mueve hacia S1 al ponerse de pie y hacia S2 en cuclillas, como acabamos de comentar. Y pues este soplo hay que sospecharlo como tip clínico, hablando propiamente de un síndrome y sospecha de enfermedad, una paciente joven, con con el soplo, con cierta limitación al esfuerzo físico y que tenga, bueno, lo describen los libros así, pero cierta alteración del estado de ánimo. El soplo de Cabot-Locke se da en pacientes anémicos. Es un soplo prototelediastólico. Entonces, no es el soplo eyectivo en diálogo que conocemos, simple y sencillamente la aorta, al ser un vaso muy grande y tener cierta distensibilidad y el efecto de bomba hacia atrás, genera flujos turbulentos como este tipo de soplos. Y no tienen ninguna cuestión relevante en cuanto a pronóstico. Desaparece cuando el paciente requiere terapia transfusional. Se le da terapia transfusional, perdón. El soplo de Carey-Coombs es un soplo mesodiastólico corto y se da en el evento agudo de carditis reumática, la fase activa. Y esto se debe a una valvulitis mitral. Un soplo mesodiastólico. Solo es por la valvulitis mitral, no es estenosado. Se describe como grave, es bastante suave
y este se escucha mejor en el ápex. Obviamente tiene un carácter transitorio, porque es solo la parte inflamatoria aguda. El soplo de Graham Steele es un soplo diastólico, va en decreciendo, es suave y nace desde un S2 aumentado. Es similar al de la insuficiencia aórtica, pero como ya sabemos, pues este soplo es el que debemos describir en casos de insuficiencia pulmonar. Y obviamente pues tiene modificaciones a la exploración dinámica. El soplo de Key-Hodgkin, Hodgkin es ese mismo que estamos pensando del linfoma, colaboró con Key, pues es un soplo de insuficiencia aórtica que describen más rasposa y lo describieron ahí en los pacientes con sífilis que empezaron a estudiar en Estados Unidos, en fin. Entonces, como parte final, sé que fue algo eh, para retomar la clínica clásica, sé que no siempre es muy ligero, pero creo que se trataron los puntos más importantes. Y en cuanto a las perlas clínicas, además de lo que se ha comentado ya en esta sesión, pues en cuanto a la estenosis mitral, es difícil estimar qué tan grave es, sobre todo si el paciente es ya un adulto mayor, tiene una FA de respuesta rápida y tiene bajo gasto cardíaco, ¿no? Por alguna otra razón, es isquémico, etcétera, etcétera. Porque esto pues hace algunas variaciones en relación con qué tanto volumen puede pasar al ventrículo y qué tanto eyecta. Entonces a lo mejor estamos sobreestimando la gravedad y realmente lo que está haciéndole muy mal a este paciente, pues es la FA, ¿no? Entonces, primero hay que intentar componer todo lo demás para poder valorar la función valvular. Y al revés, ¿no? Cualquier evento de FA va a desestabilizar un paciente con estenosis mitral. Pacientes que los escuchamos, identificamos un soplo de estenosis mitral, focos rojos para decir esto es grave, es que tenga un soplo holodiastólico, es decir, ya el gradiente de presión es persistente, que tenga un intervalo del componente A2 a el chasquido de apertura muy cortito. Hay una presión muy grande en la aurícula izquierda que precipita este evento y hace que suceda muy cerca. Que tenga levantamiento del ventrículo derecho, ya sea en el ápex o en el perfil derecho, y esto nos habla de hipertensión pulmonar. Y las ondas veyugulares elevadas, ¿no? Que esto puede hablar ya de cierto grado de insuficiencia tricuspide incluso concomitante secundario a la estenosis mitral. Perlas de insuficiencia mitral, bueno, en el caso de la aguda, que puede dar por una ruptura de músculo papilar o endocardititis infecciosa, esto lleva a una disnea súbita y edema agudo pulmonar. Pacientes jóvenes, pacientes con factores de riesgo porque son isquémicos, etcétera, etcétera. Más que nada vamos a ver la disfunción o la falta de adaptación aguda en el sistema pulmonar. La insuficiencia mitral crónica, hay que fijarse, ¿no? Es muchas cosas, pero el choque en la punta es dinámico y está desplazado. El thrill lo vamos a sentir en el ápex, eso es clásico, hay que tocar bien el ápex del paciente, la porción axilar. El soplo mesodiastólico, con S3, que puede surgir por un influjo diastólico acelerado, ¿no? O sea, la compensación de aumentar las velocidades del llenado ventricular nos va a llevar a más ruidos agregados como un S3 e incluso un flujo de llenado diastólico, un soplo de llenado diastólico. El desdoblamiento fisiológico y amplio del S2 nos tiene que hablar también de insuficiencia mitral crónica, sobre todo si es muy amplio, pues recordemos trastornos eléctricos concomitantes, bloqueos importantes. Y el levantamiento del ventrículo derecho o reforzamiento de P2 en caso ya de afección retrógrada hacia la circulación pulmonar. Las perlas clínicas de la estenosis aórtica, pues ya conocemos lo del pulso tardus et parvus, perdón, ahí está mal la L. Pero hay que recordar, en la estenosis aórtica, la intensidad del soplo no se correlaciona con la gravedad de estenosis, más bien el tiempo de inicio, ¿no? Esto nos habla del tiempo de inicio de cierto grado de obstrucción y tal vez, secundariamente, cierto grado de falla ventricular izquierda. Y como perlas clínicas, ¿no? El chasquido de apertura, sin duda alguna, hace que una estenosis aórtica sea un origen valvular muy probablemente, tal vez sea una bicúspide, ¿no? Un soplo diastólico que es compatible con una insuficiencia aórtica nos hace sospechar de un origen subvalvular, alguna membrana, por ejemplo, también va a ocasionar un soplo diastólico similar a insuficiencia aórtica. Y una presión arterial sistólica de más de 10 milímetros de mercurio en el brazo derecho, al compararlo con el izquierdo, nos puede hablar de una supravalvular. Y esto pues pensando en coartación, ¿no? Por ejemplo.
Las perlas de la insuficiencia aórtica que sería buenas recordar es que cuando es aguda es mal tolerada y el paciente se va a chocar y va a tener edema aguda pulmonar, a pesar de que la presión diferencial no esté tan elevada. No da tiempo de que genere gradientes tan importantes porque todo empieza a fallar. El S1 está atenuado por el cierre prematuro de la válvula mitral. El jet de regurgitación es tan importante que hace que se cierre rápido. Y entonces vamos a escuchar un S1 disminuido. El soplo diastólico que puede en decreciendo tiene un likelihood ratio de 4 a 8.3. Quiere decir que un soplo diastólico en decreciendo en el foco aórtico prácticamente nos apoya mucho el diagnóstico de una insuficiencia aórtica. Y si no lo escuchamos, prácticamente podríamos empezar a pensar en otros diagnósticos con un likelihood ratio de 0.1, ¿no? O sea, es casi no. Ahora el secreto está en que hay que practicar porque este soplo viene a ser el alma del diagnóstico para la insuficiencia aórtica, como podemos ver. Y cuando ya tenemos cierta cronicidad, la intensidad del soplo, como vimos en las gráficas, se correlaciona con la gravedad de la lesión. Finalmente, pues para la válvula tricuspidia, no olviden, ¿no? La maniobra de Rivero Carballo de inspiración sostenida va a ser uno de los principales, la principal herramienta que tengamos para diferenciarlo o acentuarlo en relación a patología mitral. Las ondas B, gigantes o muy marcadas en el contexto de una presión venosa yugular aumentada, con descensos tardíos de Y, son muy específicas para una enfermedad tricuspidia con una falla del ventrículo derecho grave. Y la intensidad de los soplos en la cuestión tricuspidia no tiene una correlación con la gravedad de la lesión, al igual que en la estenosis aórtica, ¿no? Cuando hablamos de válvula pulmonar, pues sobre todo la sintomatología va a ser hacia el ejercicio, el esfuerzo y la respiración. Pueden llegar a tener síncope, pero eso solo es en casos muy graves. Y en estos pacientes, ¿cuándo debemos sospechar que la estenosis es grave? Pues el intervalo S1 a P2 es estrecho, muy similar, ¿no? Es decir, tanta diferencia de presión que se van colapsando los tiempos. El repunte del soplo de telesístole pasa el componente A2 del S2, como vimos en la gráfica, ¿no? Es decir, está el soplo eyectivo en diamante y ya en casos muy graves se come o oculta el A2 y termina ya en el P2 con un desdoblamiento así bastante amplio, ¿no? Y en la sobrecarga del ventrículo derecho, pues hay que ver nuevamente signos de falla cardíaca derecha, el soplo de Graham-Steele, que estamos hablando eh, de cavidades derechas, pues también puede verse afectado por la maniobra de Rivero Carballo. Y pues estas son algunas de las referencias que se usaron. Bueno, me pasé un poco del tiempo, una disculpa, pero pues con mucho, les agradezco la oportunidad de hacer la presentación. Le voy a ceder la palabra a la doctora Aguja, que es nuestra experta para dar algunos comentarios finales y recordar que nunca nadie le ha hecho daño a un paciente por poner su atención, su estetoscopio y su mente con él. A lo mejor no podemos tener ninguna clasificación que el eco nos daría posteriormente, pero podemos orientar el diagnóstico y tomar una decisión en ese momento que le ayude y podríamos cambiar incluso su pronóstico. Entonces creo que esa sería una parte importante de esta plática y les agradezco la paciencia. Bueno, buenas noches a todos. Primero agradecer a los doctores, al doctor de la raza, al doctor Gerardo que nos acompaña y al doctor Miki. Muchas gracias por acompañarnos en las sesiones. Y pues bueno, nada más, creo que la plática de Carlos fue bastante completa, abarcó todo lo, pues toda la clínica de las valvulopatías que pues es muy difícil resumir en una clase de una hora, pero pues para puntos ya finales, bueno, voy a mencionar muy brevemente algunos datos clínicos de las valvulopatías. En el caso de la estenosis mitral, pues tenemos que considerar que actualmente pues es un reto diagnóstico clínico porque pues cada vez es más infrecuente y también sigue siendo pues subdiagnosticada. Tomando en cuenta que muchos pacientes, por ejemplo, en el caso de los pacientes que presentan fibrilación auricular, se va a dificultar mucho su diagnóstico, ya que estos no van a presentar el retumbo diastólico, que es pues la parte característica, ¿no? Hay que tomar en cuenta
que el chasquido de apertura, el cual se va a ir perdiendo a medida que la válvula se va a calcificar, y a su vez el S1 pues se va a ir haciendo más suave. El soplo característico, que es un posterior al retumbo, un soplo mesodiastólico sordo de tono grave, es mejor auscultarlo con la campana del estetoscopio, y como ya nos recomendó en múltiples ocasiones Carlos, pues hay que poner a nuestro paciente en decúbito lateral izquierdo. Otro punto importante respecto a la estenosis mitral es que mientras más largo sea el soplo, pues más breve va a ser el intervalo del segundo ruido al chasquido de apertura, y esto nos habla también de la gravedad de la estenosis. Yo creo que esa es de las valvulopatías pues más difíciles de escuchar, y que pues realmente hay que tomarla en cuenta, porque pues desgraciadamente en nuestro país sigue siendo una patología frecuente la cardiopatía reumática. En cuanto a la insuficiencia mitral, bueno, sobre todo en la insuficiencia mitral aguda, el primer ruido suele ser normal en caso de que haya prolapso o disfunción del músculo papilar. En la insuficiencia mitral aguda, nuestra sospecha clínica debe de ser alta, porque en muchas ocasiones o en la mayoría va a ser un soplo breve y suave, poco audible, y si la presión de la aurícula izquierda la tenemos muy incrementada, pues este soplo incluso puede llegar a ser inaudible. Es importante también tomar en cuenta cuando hay un prolapso, si es un prolapso congénito de la válvula mitral o un prolapso secundario a isquemia, pues la presencia del chasquido mesosistólico seguido de más chasquidos, igual durante la mesosístole, y finalizando con un soplo telesistólico en el caso de que se acompañe de insuficiencia mitral. No solo, o sea, el prolapso mitral no siempre se va a acompañar de esta. Y en cuanto a la insuficiencia mitral crónica, pues hay que tomar en cuenta que es muchas veces un soplo holosistólico mismo, que nos puede dar una insuficiencia tricuspidea o una comunicación interventricular. Entonces aquí hay que hacer énfasis en que el soplo de la comunicación interventricular suele ser un soplo áspero que vamos a escuchar por todo el borde paraesternal izquierdo. En la insuficiencia tricuspidea vamos como ya lo mencionó también en varias ocasiones, pues se va a acentuar con la inspiración, y bueno, la insuficiencia tricúspide, cuando tenemos, tenemos un flujo diastólico, entonces puede existir un ruido diastólico temprano. Y también si la insuficiencia es grave y nuestra presión de la aurícula derecha ya está incrementada, pues va a disminuir la intensidad del mismo. Y en cuanto a la insuficiencia mitral, principalmente pues va a ser sus irradiaciones, ¿no? El foco mitral, que es donde la vamos a auscultar, pero este se puede irradiar a hueco axilar, e incluso lo podemos llegar a auscultar en la espalda, que muchas veces no lo buscamos de forma intencionada, pero pues es importante tomar en cuenta que si el flujo se dirige hacia posterior, entonces podemos escuchar el soplo en la espalda. La estenosis tricuspidia, bueno, es una patología rara, pero va a ser un soplo diastólico de tono bajo. Este va a ser prominente al final de la diástole, y como todos los soplos derechos, pues va a aumentar con la inspiración, y también va a aumentar con cualquier maniobra que incremente la precarga. Puede tener un chasquido de apertura, no va a haber un desdoblamiento fisiológico del segundo ruido, ya que el llenado del ventrículo derecho va a ser fijo a pesar de la respiración. En cuanto a la estenosis pulmonar, pues vamos a tener un soplo sistólico que es creciente decreciente, que se va a auscultar en tercero y cuarto espacio intercostal izquierdo, va a aumentar con la inspiración, y bueno, vamos a palpar el frémito supraesternal con un segundo ruido desdoblado. Eh, eh, hay que, el componente pulmonar del segundo ruido lo podemos encontrar aumentado en estenosis leves, y sin embargo puede desaparecer cuando nuestra estenosis es grave. En cuanto al
la estenosis tricuspidia, la estenosis pulmonar y la insuficiencia pulmonar, es importante mencionar que podemos auscultar un S3 o un S4 a nivel de ventrículo derecho, es decir, lo vamos a auscultar cerca del foco tricuspidio. En cuanto a la insuficiencia pulmonar, pues sabemos que es un soplo diastólico de tono bajo, romboidal, va a ser breve y va a aumentar con la inspiración. Y cuando tenemos además que se acompaña de hipertensión pulmonar, pues vamos a tener un segundo ruido o un componente pulmonar del segundo ruido aumentado. Y bueno, pues de la patología aórtica yo creo que es de lo que más vemos y lo que más conocemos, pues creo que no hay mucho que decir. El soplo de estenosis aórtica, pues es un soplo mesotelesistólico que se describe como un soplo eyectivo o expulsivo que va a tener irradiación a cuello y bueno, no olvidar el fenómeno acústico de Galabardán, que es la irradiación hacia el foco mitral. Cuando tenemos pacientes que tienen una aorta bivalva, pues podemos auscultar el chasquido de apertura y pues algo también importante es que en la mayoría de las valvulopatías, conforme se va agravando la enfermedad, el soplo puede incluso llegar a desaparecer. Y el de la insuficiencia aórtica, bueno, otro soplo un poco difícil de auscultar. Generalmente lo que vamos a escuchar pues es un soplo diastólico decreciente que va a iniciar después del componente aórtico del segundo ruido y pues es muy importante las maniobras que debemos hacer para poder auscultarlo mejor, sobre todo que nuestro paciente esté inclinado hacia el frente y en expiración total. Bueno, esto va a ser lo que nos va a facilitar un poco la exploración de ese soplo. Creo que traté de resumir lo más que se pudo porque pues realmente nos dio una explicación muy completa de todos los soplos y pues por mi parte nada más agradecer que todos se hayan conectado a esta plática y pues le cedo la palabra al doctor Hernández, no sé, algo que quiera comentarnos. No, buenas noches. Espero todos la hayan disfrutado. Excelsa. Para ya no extenderme, quiero agradecerles a ustedes, a nuestros colegas de la raza. Muchísimas gracias por brindarnos un poco de su tiempo. Franz, me dio mucho gusto verte. Mike, me dio mucho gusto verte. No quiero dejar de mencionarlos a cada uno de ustedes. Saben que a todos los tengo presentes. Muchas gracias nuevamente. Ya, los dejo descansar, van a echar un cafecito. Esperemos que la próxima semana nos podamos ver. Si ustedes tienen el gusto y tienen las ganas, ojalá y acá nos podamos ver la próxima semana. Buenas noches, un gran abrazo. Duerman bien. Gracias, doctor. Buenas noches. Gracias, Saludos. Doc. Gracias.